Hola, muy buenos días a todos los que nos estén escuchando y una bienvenida a este nuevo podcast, Conversaciones de Coaching de ICF Chile. La ICF es la International Coaching Federation, que es la mayor organización de coaches profesionales a nivel internacional. En ICF Chile queremos promover la disciplina del coaching como potente herramienta de crecimiento humano y también acercarlo a la comunidad para que nos conozcan su potencial. Es en este objetivo con el que damos inicio a esta serie de podcasts. Saludamos y agradecemos a la Red de Recursos Humanos, quienes son nuestros aliados en este proyecto. Los saludo, yo soy Carolina García, coach y presidenta de la Federación Internacional de Coaching, capítulo de Chile. Hoy vamos a conversar de el valor de la corporalidad y la emocionalidad en el coaching y en la vida. Los objetivos son la creación de conciencia y la importancia de incorporar el cuerpo y las emociones en las conversaciones de coaching. Para ICF es un honor contar hoy con nuestros invitados. Ellos son expertos en estas temáticas, Paz Zagal y Rodrigo Rocco Pacheco. Paz es Master Certified Coach de la ICF. Ella es Master Coach ontológico de FICO, coach mentora, supervisora y consultora, directora académica de Newfield Network entre los años 2012 y 2021. Coach ontológico con 17 años de experiencia liderando la investigación y la generación de metodologías de aprendizaje. Ha acompañado en la formación de más de 6.500 coaches ontológicos en el mundo, creadoras de programas de especialización para coaches con foco en el trabajo emocional y corporal. Y es la flamante autora del libro Transformarte para Transformar, que acaba de lanzar, Fundamentos de Coaching Ontológico. Rodrigo Rocco es coach ontológico ejecutivo senior con certificación de la ICF-PCC, experto en creación y desarrollo de modelos avanzados de intervención en el arte del coaching ontológico desde la dimensión corporal y emocional. Es director regional de innovación y programas avanzados de Newfield Network entre los años 2008 y 2021. Es senior coach con más de 27 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Bueno, y en realidad tienen una cantidad de credenciales, Rocco y Paz, que podríamos estar acá extendiéndonos. Pero Rocco, algo muy importante es que de lo que vamos a conversar hoy es que él es director y creador de los programas de coaching avanzados de cuerpo y movimiento, el 1 y el 2. Entonces, bienvenidos, Rocco y Paz, a este espacio de conversación que tendremos hoy en este ratito. ¿Cómo están? Bien, Caro, muchas gracias por la invitación a ti, al ICF de Chile. Encantadísima de estar acá. Yo también muy contento. Una conversación de una conversación entre amigos, así que disponible para disfrutarla. Qué rico, yo también. Bueno, y en realidad cuando uno piensa en el cuerpo, es como que si fuera una cosa allá, o como que si fuera un ente distinto. Entonces, ¿por qué es importante incluir el cuerpo y las emociones en un proceso de coaching? Los procesos de coaching, sobre todo ontológicos, buscamos que sean transformacionales. En realidad todos los coaching son transformacionales, ¿verdad? Hay distintas líneas de coaching. Por lo tanto, para que algo sea transformacional, necesita incluir todos los dominios del ser humano. Y este entendimiento de que solo se aprende con la cabeza, por decirlo de alguna forma, o desde la razón, por muchos años nos ha jugado muy en contra de lo que significa el aprendizaje. Por lo tanto, es clave cuando hablamos de transformarse, de aprender, de incorporar nuevos aprendizajes,
de hablar no solamente de la razón, sino del cuerpo y la emoción. Y las emociones habitan en el cuerpo. Por lo tanto, no va a ocurrir un aprendizaje si no se incorpora el cuerpo y la emoción y todos estos dominios de existencia humana. Yo tengo una frase que, bueno, en la experiencia de tantos años recorridos, van apareciendo ciertas frases que son como que sintetizan mucho lo que vamos haciendo. Entonces, yo siempre digo que el aprendizaje transformacional tiene sentido en la conversación, en el lenguaje. La fuerza que va a permitir que se habite y que además se modifique el cambio es emocional. Pero el lugar donde ocurre, y es el único lugar donde ocurre, es en el cuerpo. Si no se transforma el cuerpo, si no se transforma la biología, el sistema nervioso, no va a haber aprendizaje. Entonces, estamos hablando de algo que sí, es cierto que por la tradición, por la cultura de donde venimos, el cuerpo, como tú dices, lo dijiste perfecto, está como una cosa así extraña. Pero sin embargo nos damos cuenta que ha sido una creencia, un entendimiento, y que afortunadamente el sentido común y el nivel de conciencia que estamos compartiendo ahora ha mostrado que la corporalidad es el lugar donde ocurre cualquier aprendizaje. Y estamos hablando de un aprendizaje técnico, estamos hablando de un aprendizaje relacional o un aprendizaje de la vida, de estas cosas que aprendemos en la vida. Es porque el sistema nervioso se organiza de una determinada manera para sostener un comportamiento. Entonces, estamos ahí, esta es la casa donde ocurre todo. Claro, porque yo de repente si lo pienso, es como técnicamente, como dices tú, como que el cuerpo, y no, el cuerpo está ahí, o sea, pero mis pensamientos, mis emociones, y mis pensamientos según yo están en mi cabeza, cuando tampoco. Y es muy interesante lo que tú traes, Rocco, además que en dónde se generan los hábitos para que haya el cambio. Nosotros hablamos, Carlos, últimamente lo hemos hecho muchísimo, que el aprendizaje necesita repatronizar. En el fondo, repatronizar se refiere a cambiar los hábitos, a crear nuevos patrones de relación con nosotros, con los otros, con el entorno. Y eso significa realmente aprender. Y como decía Rocco, generar una reorganización del sistema nervioso no es fácil, requiere un trabajo, requiere un proceso, por eso hablamos de proceso de coaching. Y este repatronizar es justamente lo que dice Rocco, generar nuevas redes hedianas, para decirlo en términos más fisiológicos, para que se generen nuevas posibilidades de comportamiento, por lo tanto, nuevas prácticas que nos permitan, como organización, como equipo o como persona, tener otros resultados y no los mismos que quizás no nos están sirviendo hoy día. Interesante, es como se me aparece como el gimnasio, cómo voy a hacer ejercicio para que se me generen estos nuevos hábitos. Y ustedes que son expertos en esto, ¿cuál es el valor de un proceso de coaching en el contexto organizacional que incluya el cuerpo y la emocionalidad? Es por lo que acabas de decir, es porque hay tantas formas de definir una organización. Algunos le dicen redes de conversaciones, la organización es una red de conversaciones. Nosotros desde el punto de vista emocional y corporal decimos que las redes son campos emocionales, son un conjunto de contextos emocionales. Y por otro lado también decimos que la organización es un conjunto de redes de patrones de comportamiento, de hábitos. Son varios hábitos que están, como los hábitos individuales, se entrelazan para generar un hábito colectivo. Y eso es lo que transforma la cultura. Por eso es tan interesante, porque a las empresas y a la organización le interesa la cultura organizacional. Y la cultura organizacional se sostiene sobre estas prácticas, sobre estos hábitos. Y una de las cosas que estamos haciendo nosotros en los acompañamientos, justamente yo ahora estoy haciendo un acompañamiento en una minera, con mineros, donde a veces los hábitos están como enraizados. El cambiar, y esto viene de un estudio bastante grande de que ellos necesitan 6 prácticas, instalar 6 prácticas que son relacionales de equipo. Y lo estamos haciendo a través de eso, a través de que ellos entren en dinámica. Y no es que tengamos que hacer ejercicios, no va por ahí, sino que es traer un conjunto de acompañamiento, de tareas, donde ellos tienen que ir teniendo ciertas conversaciones que sostienen la práctica, que sostienen el hábito.
¿ya? Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el liderazgo inspiracional, la práctica del liderazgo. Entonces, ¿cómo la práctica de mostrar con mi ejemplo tiene el resultado de inspirar? Y eso es una práctica. Y hay muchas personas que no lo ven como una práctica. Entonces mostramos la metodología, en qué consiste, en cuál es la presencia. Y ahí es donde entramos en todos los aspectos como más técnicos del coaching, es decir, cuáles son las declaraciones, cuáles son los espacios emocionales y cuáles son justamente los movimientos que tengo que aprender para sostener ese hábito. Entonces, yo creo que cada vez estamos más, se hace más directo, y porque las necesidades también son claras. La organización en estos momentos está necesitando cambios concretos. Entonces, cuando le hablamos de práctica y que estas prácticas llevan un resultado que son los esperados, se hace totalmente deseable. Me gusta definir, y lo que hemos hecho, y tú también eres parte, Caro, de definir las organizaciones como culturas, ¿verdad? Y dentro de estas culturas están compuestas por ciertos elementos. Como dice Rocco, están compuestas por redes de conversaciones, pero redes de patrones y de hábitos entrelazados también. Están compuestas de dinámicas de movimiento. Y eso significa distancias, conversaciones, cómo se mueve la organización, a qué ritmo se mueve, por ejemplo, la organización. También están compuestas por emociones culturales y estados de ánimo culturales, y eso también es bien relevante dentro de una organización. Y todo esto, además, a nosotros nos gusta agregar un tema que es central y que está también compuesta por redes de heridas o de dolorcitos que van generando ciertos resentimientos o ciertos lugares anímicos que no nos sirven para tener los resultados que necesitan las organizaciones. Si miramos todos estos elementos, vemos que no es solo conversar o coordinarse, vemos que además, para que exista una transformación y resultados distintos, necesitamos abordar todas estas áreas de una organización. Y a eso le llamamos un cambio más cultural, ¿verdad? Que se ocupa mucho la palabra, pero es una transformación cultural. Ahora, yo creo que si lo miramos por lo que estamos viendo en los últimos 2 años, entre estallido social y pandemia, es que es tanto el impacto que ha generado el freno a lo que venía siendo esta normalidad, que era una inercia de justamente lo que estamos hablando, una inercia de conversaciones, una inercia de estado de sentido común, una inercia de emociones y una inercia también de ciertas dinámicas que fueron interrumpidas. Y que los seres humanos no supimos mucho qué hacer con ello. Y lo que más empezó a pasar, que nos tocó hacer varios, y creo que también te tocó también que hacer estos espacios de contención emocional. Estos espacios, porque justamente nos quedamos sin conductas, se interrumpieron las conductas habituales, entonces el impacto emocional se cargó mucho. Y claramente, desde esta mirada, yo creo que la pandemia nos trae como este ejemplo tan claro, que lo que tenemos que hacer es mirar al ser humano de forma integral y cómo podemos generar lo que necesita como cambio cultural. No, me encanta cómo lo pones, Rocco, y han dicho tantas cosas y lo que traes, porque en realidad hay ciertas, o sea, no nos damos cuenta cómo la misma industria tiene patrones limitantes o de repente lo que hemos conversado con La Paz, ahí en diversidad e inclusión, los sesgos, que son propios de la cultura de la industria. Entonces, como que aparezcan y ciertas industrias que son mucho más transaccionales, entonces esto de parar como que debe generar resistencia de todas maneras. Tremendo. Oye, ¿y cómo se integra la corporalidad y la emocionalidad al mundo conversacional? Diría que lo primero es ampliar el concepto de lo que es una conversación. Una conversación tiene texto y tiene contexto. Y le hemos dado por mucho tiempo mucha relevancia al texto, o sea, lo que digo. Y no vemos que una conversación, lo más relevante de una conversación, cuando tengo una conversación con mi equipo, con mis compañeros de trabajo, con las otras áreas, una de las cosas fundamentales es no solamente el texto, sino el contexto, y a eso me refiero con la emocionalidad y a la corporalidad que sostiene esa emocionalidad. Entonces, ¿cómo integramos esto? Mostrando la relevancia, que no solamente es importante lo que digo, sino desde dónde lo digo, cómo lo digo,
Cuando lo digo, ¿a qué invita mi conversación y a qué no invita mi conversación? Nosotros muchas veces le decimos a los líderes, a ver, ya está bien el texto, pero ¿cómo lo vas a decir? ¿Desde dónde lo estás diciendo? ¿A qué estás invitando a tu equipo y a qué definitivamente no lo estás invitando para nada? Porque a veces creemos que estamos haciendo una importante invitación, una invitación fundamental a, a nuestra organización, y no es así, al contrario. Entonces el mensaje que estamos dando es, como decía antes, justamente lo opuesto. Entonces, el desde dónde lo digo, nosotros le empezamos a mostrar a las organizaciones la relevancia de estas dos partes tan importantes y tan poco trabajadas por muchos años, que fue el cuerpo y la emoción. Ahora, cuando lo descubren, ven que las relaciones cambian, ven que su mensaje es recibido de otra manera, ven que en realidad se hace mucho más efectivo. Las conversaciones se hacen más poderosas, más significativas, cuando estoy clarísimo desde dónde las estoy diciendo y que ese desde dónde sea coherente con lo que quiero transmitir. Por ahí va una primera parte. Hay ejemplos muy claros de eso, o sea, cuando de repente está en un equipo de trabajo, está en reuniones, qué sé yo, y ven pasar el jefe y tienen reunión con el jefe, y ahí empieza la comunicación. Dicen, hoy parece que hoy día se viene pesada la cosa, solamente porque pasó. Entonces, ¿cómo este cuerpo contexto, esta emocionalidad que es parte del contexto, empieza a comunicar desde el minuto cero o el menos cero? Es como ya antes empieza a sentirse cómo viene el lenguaje, cómo viene la comunicación. Entonces, el poder del contexto comunicacionalmente es tremendo. Y lo que realmente resalta el contexto tiene que ver con la presencia. Y la presencia se sostiene en la corporalidad. Claro, eso le hemos llamado presencia. Y también hay otro lado bien importante de la conversación. Cuando mostramos el cuerpo y la emoción, las personas pueden distinguir cuando una conversación viene de una reacción o de un patrón de reacción automático, o cuando la conversación viene de un lugar de centro. Y esto es gigante, porque si viene de un lugar de centro, mi conversación invita muchas más posibilidades a las personas y a mí mismo. Si viene de un lugar de reacción, puede que venga del lugar desde el cual siempre reacciono y no va a generar una conversación generativa. Genera reacción. Genera reacción y, por lo tanto, una conversación inmovilizadora. Por eso nos gusta distinguir entre conversaciones movilizadoras y conversaciones inmovilizadoras. Movilizadoras o generativas y conversaciones que no generan movimiento. Y cuando mostramos todo esto que involucra una conversación generativa, ya estamos hablando de otra cosa. Y ya se ve la relevancia de lo que estamos diciendo, Caro, ahora. ¿Sí? Y también un último ejemplo con respecto a esta relación entre la conversación y la corporalidad. El cuerpo especifica lo que se puede conversar, lo que es posible conversar. O sea, hay cuerpos que no tienen la gratitud, hay cuerpos que no tienen la confianza, hay cuerpos que no pueden sostener una conversación de entusiasmo. Y eso está ahí, es como, inmediatamente especifica el límite de mi posibilidad de conversación. Entonces, hay varios lados donde está unido esta forma de lo que tiene que ver con el mundo conversacional y la corporalidad. Oye, y tú dijiste algo en la conversación pasada recién, que dijiste, nosotros se lo mostramos, le mostramos casi como que los KPI que pueden impactar producto de implementar esto, porque hay ciertas industrias en que tú no le puedes hablar, oye, no, si esto sería como buena onda para tu colaborador. No, le tenéis que mostrar el caso negocio. Mira, esto va a impactar en la producción, en la colaboración, que finalmente se va a traducir en innovación, y algo así, como que así me imaginé que tú le estabas mostrando a estos líderes cuál era el impacto de esto en finalmente las conversaciones, como dicen ustedes, que son relacionales. O sea, yo cuando veo ya la corporalidad de mi jefe, me abre posibilidades o no nomás. Y también viene la historia de todas las veces que me he relacionado con él cuando viene en esa parada. Claro, y cambiar esa historia requiere trabajo, ¿sí? Porque es una nueva práctica. Y
bueno, conversábamos antes con Rocco la relevancia del acuerdo de coaching, que lo hemos mencionado tanto, ¿verdad? Y lo importante es que cuando tú inicies una conversación de coaching, contextualizas a la persona, a qué lo estás invitando y también de definir parámetros, indicadores. Y nosotros los coaches tenemos que volvernos expertos en que los procesos tengan formas medibles de ir verificando resultados. O si no, nos transformamos, y por muchos años lo fuimos así, en una profesión que sirve para conversaciones catárticas, para desahogarse. ¿Cuánto se usaba el coaching? Decía, como para desahogarme. Y la verdad es que a El través taller del de fin de año. el taller de fin de año para abrazarnos, en fin. Entonces, en realidad, una labor de los coaches que hemos hecho el último tiempo es definitivamente mostrar que el coaching necesita tener resultados concretos y que eso se miden con indicadores y que definitivamente al trabajar esto que por años se llamó habilidades blandas, ¿sí? Que tienen que ver con la comunicación principalmente, puedes lograr resultados mucho más efectivos. Y cuando se los muestre, cuando se miden y cuando se ven, ya las personas se convencen mucho más de la relevancia de los procesos de coaching. Por eso tenemos que cuidar tanto el que sea medible, porque si no, pareciera que se difumina, que como que son cosas difusas, ¿sí? A mí que me ha tocado estar cerca de 30 años en esto, creo que, incluso yo digo que mis primeros talleres fueron antes del coaching. Yo siempre digo que soy AC, como antes de Cristo, antes del coaching, porque eran talleres de comunicación para la acción, de ontología del lenguaje. Yo estoy hablando a fines del 80, de los 89, por ahí. Y claramente ha cambiado mucho, entonces, también lo que significa el sostener procesos de coaching. Mi impresión es que estos primeros 30 años son como el nacimiento y la adolescencia. Mi impresión es que ya hay varias personas que están, yo creo que creo que la misma labor que hace la ICF también ha permitido, y otras organizaciones que permiten esta seriedad, que entramos en una etapa como donde el proceso, sin perder su magia, su sentido ontológico, su sentido transformacional, se ha tecnificado también. Entonces empieza a haber una técnica, un procedimiento que está mucho más claro, que permite también que la gente, que sobre todo el mundo organizacional, lo aprecie desde un valor real. Porque por muchas, y a eso tenemos que confesar, que por muchas veces hicimos experimentos en el sentido de atrevernos a hacer cosas, movilizar gente, desde el entusiasmo, siempre con un sentido de decencia, creyendo lo que hacíamos, pero no teníamos toda la claridad. Y yo creo que en estos 30 años, no de alguien en especial, sino en el conjunto, se están entregando servicios mucho más claros, con un resultado menos en el nivel de la esperanza, sino que en una cosa mucho más real. O sea, quizás no va a ser así un salto cuántico, pero sutilmente vamos a ver una transformación en lo relacional, en lo concreto, en la calidad del liderazgo, en la calidad también del desempeño de equipo. Todas esas cosas empiezan a medirse y hay autoevaluaciones que se hacen entre los mismos miembros del equipo que van permitiendo mirar cómo va incrementando ese nivel de rendimiento. Oye, súper bueno lo que tú dices, porque yo como ingeniera, que también estoy en una industria masculina, oye, lo que no se mide no existe. Entonces, como que siempre venía el coach, ya, oye, ¿dónde traéis la vela, el incienso? Casi como una cosa chamánica, y el taller de fin de año y chao. Mientras que para mí es algo mucho más profundo, y si vas a impactar la relación y las oportunidades, y claro, es como dice Rocco, que en el fondo le ponen, como decías tú, le ponen los KPI, que es tan difícil para nosotros los coaches. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿me podrías explicar cómo sacar el ROI de un proceso de coaching, que es el retorno sobre la inversión? Y yo digo, le podré explicar cuál es, porque bueno, porque hay metodologías y todo. Y empiezo a explicarle, claro, porque ahora está la necesidad genuina de ciertos coaches de tener que mostrar resultados a los líderes. Totalmente, y mostrar resultados significa también ser colaboradores con los coaches y con la organización.
Entonces, los resultados se van generando de manera conjunta, es una co-creación. Por lo tanto, se generan prácticas distintas que nosotros le llamábamos desde el lado más del coaching acciones ontológicas, ¿verdad? Pero en el fondo son nuevas prácticas que el coachee, en este caso el cliente, va sintiendo, va pudiendo hacer. Entonces también ahí los resultados se van evaluando en conjunto, porque a veces nos pasa que ponemos ciertos indicadores y nuestros clientes nos dicen, y además soy capaz de hacer esto, y además el equipo está pudiendo hacer esto, que son nuevos objetivos o nuevos resultados que ni siquiera estaban planteados desde el objetivo inicial. Entonces también una co-construcción con el otro. No, interesante. Y Rocco, tú cuando decías, por ejemplo, yo me encuentro con un líder que no tiene el cuerpo para habitar la gratitud, no tiene el cuerpo para habitar la confianza. Desde mi observador, lo voy a poner, creo que son dos estados de ánimo muy importantes y de gran trascendencia para el ser humano, para la colaboración, para la relación y sobre todo en el mundo que vivimos, que ya no estamos tan jerárquicos, tan verticales, sino que queremos confiar en el otro. Entonces, ¿cómo se hace un proceso para que alguien pueda incorporar esas dos estados de ánimo como que los tenga disponibles? Porque no es como, ya, gracias, sí, te lo agradezco. Cuando uno sabe que es como, no lo estoy habitando. Sí, bueno, ahí en relación a lo que recién decía Paz, yo creo que hay algo que ayuda muchísimo en este momento, la claridad del acuerdo. El acuerdo es fundamental. Hay una pregunta del acuerdo que a mí me gusta mucho, pasando por todas las otras que son importantes, que es cuando uno llega al punto de preguntarle al coachee, sabiendo hacia dónde podemos ir, ¿qué está dispuesto a hacer? Porque ahí le pasas como la responsabilidad. ¿Qué estás dispuesto tú a entregar para transformarte? Porque cuando hay una transformación siempre hay algo que dar una cierta decisión de salto. Entonces, preguntar eso yo creo que ayuda muchísimo. Y después lo otro es poder identificar qué es lo que está a la mano de esa persona. ¿Ya? Porque también yo te digo, y confieso, muchas veces yo llegaba haciendo coaching por ahí por los 90, y claro, le empezaba a hacer la resolución a las personas, que incluso yo creo que con el poder y con las ganas que tenía, la gente lo encontraba interesante. Pero no, yo mismo me doy cuenta, mirándolo así con la perspectiva del tiempo, si era necesario que se dieran cuenta de eso en ese momento, para lo que estaba necesitando. Claro que generaba un aprendizaje, me daba cuenta, claro, que no tengo esa disposición a la mano, quizás. Entonces, ahora siento que existe una sutileza mucho más grande para saber qué es lo que está a la mano de él, poder comprender y poder experimentar. Entonces, se hace un proceso bastante más delicado. Y otra cosa que es fundamental es tener como ciertos ejemplos muy concretos, relacionales. O sea, ¿esta confianza es una confianza genérica o una confianza con tu equipo? Entonces, ahí nos pedimos los permisos para poder estar observando en una reunión con el equipo, para saber cómo él hace, desde las distinciones más claras, su sinceridad, su transparencia, su competencia y su historia también de confiabilidad. Entonces, son elementos como son observables, pero fundamentalmente en la experiencia. Fundamentalmente en la experiencia. Nosotros también tenemos como elementos, como frases de estas que nos va regalando la vida. Si hay un lugar para deshacer las creencias, es la experiencia. Incluso nosotros cada vez hablamos menos de cuerpo. Nosotros hablamos de experiencia. Entremos en una experiencia. Así como entramos en un espacio reflexivo, entremos en una experiencia. Y observar una reunión de trabajo es una experiencia. Porque ahí se evidencia, empezamos a tener observaciones que son muy concretas. Es donde se frena esto que estamos distinguiendo como confianza. Entonces, lo hacemos así, como muy acompañado, muy de la autoobservación, después de poder mostrarle lo que observamos, nosotros hablamos de estas observaciones, y le decimos, mira, esto, ¿te parece? ¿Estamos interpretando lo mismo? ¿Ves que aquí hay un juicio maestro que hace que hasta ahí llegue la posibilidad tuya de generar confianza, de la forma en que escucha, de la forma en que hace las preguntas, de la forma en que les das lugar y espacio a los otros para que puedan expresar sus propias ideas? Ahí se van mostrando una serie de elementos que permite ir avanzando en la confianza, pero es muy, muy personal. No podemos decir la confianza hay que trabajarla así, sino que tiene que ver con poder mirar y observar la realidad. O sea, la confianza siempre es relacional, no es teórica.
Claro, y tiene, por lo que te escucho, tiene que ver también con cuáles son tus creencias históricas, o sea, de dónde yo creé confianza o desconfianza a las situaciones. Entonces, en qué lugar me ubico? Oye, por ejemplo, a mí me parece súper interesante, pero yo como ingeniera, si yo no hubiera pasado con ustedes por este programa de coaching, a mí yo diría, ¿de qué están hablando? Hablar de las emociones y el cuerpo. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un cliente nuevo, ¿cómo es esto de conectarse con el cuerpo? ¿Lo toman natural? ¿Les genera resistencia? Porque es como una bola súper loca y sobre todo cuando lo llevas ahí a la minería, Purroco. Sí, Pero ahí lo central, totalmente, la palabra totalmente. experiencia ayuda muchísimo, la palabra Sí. práctica ayuda mucho. Sí. Podemos mirar cuáles son sus hábitos, cuáles son sus prácticas, qué es lo que realizan, cuáles son las prácticas que realmente llegan al resultado que ustedes esperan, cuáles son las prácticas que le están doliendo. Entonces, al final, por eso les digo, casi no hablamos de cuerpo, porque sabemos que genera anticuerpos. ¿Qué prácticas lo están haciendo inefectivo? ¿En qué espacios necesitan hacerse más efectivos? Claro. El lenguaje en el coaching, y eso es algo que tenemos que aprender mucho los coaches, hay que acercar el coaching a las personas, no alejarlo. Y cuando somos coaches ontológicos con este apellido, muchas veces alejamos el coaching de las personas y de las organizaciones, porque hablamos raro, como dices tú, que esta cosa del cuerpo y la emoción, como dice, ¿qué es esto? Entonces, como te dice Rocco, hablar de experiencias, de práctica, de hábitos, de patrones de relación que no les están sirviendo, qué resultados están teniendo, se hace más cercano, lo acerca más a su lenguaje. Lo pueden, y se los podemos, y les vamos explicando. Lo interesante de esto y lo fundamental que ocurre es que cuando ya generas una relación de proceso de coaching con un equipo, y que nos ha pasado con personas, ya después puedes hablar ya hay un contexto común, compartido. Por lo tanto, y hay un futuro que empieza a ser compartido también. Entonces, por lo tanto, ya el lenguaje es mucho más transparente para nosotros. Pero en el inicio necesita generar confianza en el otro y que entienda lo que va a hacer. Después ya podrás hablar de cuerpo, muchas veces después nos dicen, tengo que trabajar el cuerpo de mi equipo, todo eso como con orgullo, ¿sí? Pero al inicio si hubiéramos llegado con eso, se mueren, ¿sí? O la emocionalidad de mi equipo, y saben que están hablando de algo, un espacio importante, pero hay que acercar al inicio. Y hay otra cosa que yo creo que se ha ampliado mucho la escucha en el mundo organizacional. Sí. El mundo organizacional, la escucha, por todas las cosas que hemos vivido, cada vez tiene menos respuesta y cada vez los dolores son más grandes. Entonces, en vez de que las cosas se estuvieran como paliando, como que se estuvieran calmando, la inquietud y los dolores organizacionales han ido en aumento. Entonces, a nosotros nos ha pasado a mí me ha tocado una experiencia así como estamos trabajando y de repente se me acerca, y son ejemplos reales, el gerente de finanzas, que no se había traído la mano, y yo pensé que estaba totalmente resistente a lo que estábamos invitando, y después en el break se me acercó así sin que nadie se diera cuenta y me decía, Rocco, que no quiero que se den cuenta que estoy conversando contigo casi, pero tengo un desastre en mi liderazgo, o sea, y tengo un desastre en mi familia. Mi liderazgo no está dando resultados como antes. Era un tipo muy autoritario y claro, los millennials aguantan menos eso. Entonces, generacionalmente tenía un quiebre muy grande y además en la familia me decía, pero no me atrevo a poder hablarlo con mis compañeros de trabajo. Entonces, los dolores son muy grandes y las necesidades hacen que la gente se atreva cada vez más. Y nosotros seguimos teniendo el cuidado de hablar de experiencias, de intentar como siempre generar un lenguaje, un código muy, muy, muy parecido, en la misma página. ¿No? Y lo que tú dices es muy importante de la experiencia también. No es como el by the book, así como que para tal caso aplicamos esto, para esto aplicamos esto otro, sino que la experiencia te lo da todo y el contexto también. Hay contextos culturales diferentes, contextos organizacionales o de industria. Claro, y me gusta lo que trae La Paz también de decir, no le ponemos cuerpo ni emoción al lenguaje, porque puede generar un anticuerpo. Y qué bonita esa conversación que te trae ese gerente, porque
realmente se está abriendo en su dolor, lo que le duele, pero está en un acto absolutamente reflexivo, que tal vez no lo hubiera tenido antes. ¿No? Y no han pasado cosas así, quizás a ti también, no han pasado cosas que en una reunión están hablando de un montón de cosas y uno de repente estaba como en su WhatsApp, esto fue virtual, y estaba con su mamá y de la nada se largó a llorar. Y no tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, sino que tiene que ver con los dolores también que están asociados. Llevaba varios meses sin ver a su mamá y estaba inquieto. Entonces, esas cosas son parte en este momento de la organización. Muchas veces antes quedaban afuera, pero ahora son parte y pasa algo muy bonito, que como que los equipos lo aceptan, como esta humanidad. Lo vulnerable que hemos estado todo en este tiempo hace que las relaciones sean más humanas y que la conversación también sea mucho más expansiva, mucho más amplia. No, precioso. Oye, y bueno, para ir terminando, yo les agradezco montones esta conversación que ha sido, pero increíble. ¿Cuál sería la invitación que ustedes les harían a todos los que nos van a escuchar? Porque nos escuchan gerentes, nos escuchan líderes, nos escuchan muchos coaches. Entonces, ¿qué invitación podrían hacer a nuestros auditores después de todo lo conversado? Yo a los coaches les invitaría a seguir trabajando y profesionalizando cada vez más el coaching para que realmente se haga cargo de los quiebres de las organizaciones y de la comunidad y los que estamos viendo hoy día como cultura también. Y a los líderes y ejecutivos que trabajan en las organizaciones, los invitaría a acompañarse para ser más efectivo y más llevadero sus grandes desafíos. Están hoy día enfrentando grandes desafíos. Cualquier líder de cualquier organización, sea un padre de familia o un líder de una multinacional, está enfrentando tremendos desafíos hoy día, y yo creo que hay personas que tienen las competencias como para acompañarlos, y también a los líderes los invitaría a los cambios, a las transformaciones, al aprendizaje que tenemos que tener hoy día como humanidad. Y ahí yo también, mi invitación nace para los coaches que siempre se estén preparando, cada vez más profesionales, que cuidemos lo que estamos haciendo, cuidemos la profesión. Yo creo que es una profesión que está en crecimiento y cada vez más va a tener más necesidades como de llegar a mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que está necesitada. Y ahí hago la invitación hacia el mundo organizacional ejecutivo, que escuchen lo que está pasando en su mundo interior, que lo escuchen sus inquietudes, porque podemos evadirlas por un rato, pero siempre van a expresarse en nuestra forma de existir, en relación con los hijos, en relación con nuestro equipo de trabajo. Entonces, que las escuchen y se hagan cargo, y si no pueden solos, que busquen a los coaches que están preparándose. Sí. Oye, buenísimo, y la verdad es que muchísimas gracias, Paz y Rocco, por tan entretenida y profunda y generosa conversación, porque en realidad aprendimos mucho y hay mucho que hacerle doble clic a esta conversación. Bueno, yo agradezco la presencia de Rocco y Paz acá, la disposición y también el acompañamiento de la red de recursos humanos. Y bueno, escúchennos, por favor. Toda la semana estamos sacando un podcast nuevo, y en el próximo podcast vamos a hablar del poder del líder coach con Eduardo Tartaglini, que es un coach MSC también ahí como Paz. Así que muchas gracias. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Un placer estar contigo. Espero que disfruten este podcast. Abrazos. Gracias. Y abrazos a todos. Abrazos.